liderazgo educativo que se suele dar dentro del aula, del claustro educativo, en nuestro rol como docente, como educadores, como maestros. Dentro del neuroliderazgo educativo van a encontrarse, se van a ver diferentes elementos que componen el neuroliderazgo educativo. Primero, la neuroeducación. Y dentro de la neuroeducación vamos a tener los cerebros de los alumnos y los cerebros de los profesores. Pero ¿qué pasó en este momento pandémico? En este momento en el cual los docentes, los alumnos, tuvieron que reinventarse para poder lograr una buena educación. Entonces empezaron a haber desafíos, escollos y antídotos ante esa situación. Es decir, que el neuroliderazgo educativo tuvo un desafío en este tiempo. El desafío, ¿por qué un gran desafío tuvo? Porque estábamos habituados como docentes a ser expertos en nuestras aulas, en nuestras salas educativas, en nuestro claustro educativo. Y tuvimos que pasar de ser expertos en ese ambiente a tratar de ser expertos y buenos neuroeducadores en la virtualidad. ¿Y qué pasó cuando tuvimos que pasar de un espacio físico a la virtualidad? Tuvimos que confrontar con nuestros nuevos y viejos paradigmas educativos. Y en ese confrontar se nos puso en evidencia algunas cosas positivas y algunas cosas negativas que tuvimos que resignificar sobre la marcha para garantizar de esa manera calidad educativa. Pero, ¿cuál fue el gran desafío que tuvimos los neuroliderados, al docente al liderar el espacio educativo en este tiempo pandémico? En este tiempo pandémico el desafío para los docentes fue generar pensamientos irradiantes en nuestros alumnos, en nuestros aprendices, con una gran capacidad creativa por parte del docente, por parte del maestro, por parte del que lidera el proceso educativo. Para ello, como docente, como maestro, tuvimos que estar motivados, estimulados, concentrados y con un alto desempeño para lograr generar en nuestros alumnos motivación, estímulos y concentración. Era fácil lograr la concentración y el estímulo en el aula. Tuvimos grandes desafíos de tener que lograrlo en este sistema de pantalla. Pero para que se pueda efectuar bien lo que dije anteriormente, es decir, lograr pensamientos irradiantes, capacidad creativa, motivación, estímulos, concentración y buen desempeño en los alumnos y aprendices, uno, como docente, como neurolíder educativo, tiene que administrar muy bien los tiempos, tener una organización efectiva y logro de metas como neurolíder educativo y también que nuestros alumnos logren las metas que se propongan cuando ingresan a mi clase. Muy bien, para ello, obviamente, como ustedes sabrán, tenemos que tener muy bien planificada nuestra clase. Por eso hago referencia a planeamiento educativo. ¿Y cuál es el gran desafío que tenemos los neuroeducadores? El generar
en los alumnos el aprender, el desaprender y el reaprender. Con eso vamos a lograr visualización creativa, activar emociones y equilibrio emocional. Cuando hablo de equilibrio emocional, ojo, primero, nosotros como neuroeducadores, nosotros primeros tenemos que tener equilibrio emocional. Y una vez que logramos el equilibrio emocional, vamos a tener armonía interior. Y eso, por neuronas espejos, se va a reflejar de manera positiva en nuestros aprendices, en nuestros alumnos. Obviamente, en ese proceso hemos sufrido escollos, dificultades, que ustedes seguro le han pasado en esto de pasar del aula a la virtualidad. Las rutinas, los fracasos, hemos tenido deserción, el entorno no muy positivo, la incertidumbre, las situaciones de los alumnos, de los papás, de nuestro entorno familiar, la ansiedad, el aburrimiento y el desgano. Palabras que fueron muy comunes en el desarrollo de nuestro neuroliderazgo educativo en estos tiempos pandémicos. Acá coloco unas imágenes en el cual vamos a tener que, a partir de la pandemia, replantearnos el sistema educativo. Vean el gráfico en el cual Albert Einstein decía: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por sus habilidades de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Obvio, hay que entender que no le podemos exigir al pingüino que se trepe un árbol o al elefante que nade como un pez. Entonces, esto es fundamental tenerlo muy en cuenta en estos nuevos desafíos que vamos a emprender como neuroeducadores en la pospandemia. Obviamente, esto nos va a requerir replantear nuestros planeamientos educativos y la currícula de los planes educativos. Otra imagen que es buena ver, cómo se viene dando o cómo muchos de los que nos formamos teníamos los clásicos claustros o salas de colegio o escuela, de la misma forma que estaban así. También vamos a tener que rever esa metodología de enseñanza. Obviamente se está reviendo en muchas partes del mundo para así garantizar calidad educativa. Neuroliderazgo educativo. Como ustedes ven en la imagen, ven neuronas y conexiones entre muchas neuronas. Esta misma imagen me inspiró a mí a armar el mapa de inteligencia de neuroliderazgo educativo, en el cual les voy a compartir ahora el borrador de ese mapa de inteligencia, semejando esta imagen. Miren que ahí hago mención a neuroliderazgo educativo y pongo qué elementos y qué situaciones para mí son fundamentales para garantizar una buena neuroeducación en el aula. Lo paso un poco más en limpio y digo que el neuroliderazgo educativo tenemos que tener en cuenta dos elementos: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Cuando hablo de verbal, hago referencia a la voz. Cuando hablo de no verbal, hay que tener en cuenta algunos gestos. Si yo digo, ay, los quiero mucho,
y me pongo, los quiero mucho, los quiero mucho. Hay que saber utilizar en qué momento y en qué situaciones usar el elemento no verbal dentro del proceso de neuroliderazgo educativo. También debo tener muy en cuenta el sistema de representación que tenemos los diferentes docentes y los diferentes alumnos. Pueden ser visuales, auditivos o kinestésicos. Obviamente, esto es fundamental saberlo, cuesta mucho determinarlo, pero si lo sé, voy a saber bien qué tipo de sistema de representación yo tengo y qué tipo de sistema de representación tiene mi audiencia. Para ello, una vez que estoy sabiendo eso, me focalizo en cómo me comunico. Lo que digo con predicados, cómo lo digo, el tono de voz, cómo me muevo con gestos, con posturas, cómo lo veo, mi acceso visual. Y dentro del proceso de neuroliderazgo educativo es fundamental tener en cuenta las percepciones de ese metaconsciente, del inconsciente, a partir de lenguajes no verbales, palabras, expresiones, distancia, posturas, miradas, gestos. Por tal motivo, como neuroliderazgo, como neuroeducador, debo entrenar para comprender que uno tiene que mirar versus ver, escuchar versus oír, sentir, olfatear aromas y degustar gustos. Vuelvo a repetir por las dudas, tener en cuenta en la neuroeducación, en el neuroliderazgo educativo, elementos verbales, no verbales, el sistema de representación visual, auditivo, kinestésico, cómo me comunico, lo que digo, predicados, cómo lo digo, tono de voz, cómo me muevo, gestos, posturas, cómo lo veo, acceso visual. El manejo de las percepciones para trabajar el metaconsciente del alumno, con lenguajes no verbales, con palabras, expresiones, distancias, posturas y miradas. Para ello debo entrenar para comprender, mirar versus ver, escuchar versus oír, sentir, olfatear aromas y degustar gustos, aún estando en una clase virtual. Además, como neuroeducador o neurolíder educativo, debo poner foco atencional en lograr captar atención emocional en el alumno, en el educador, en el educando. Para así entrenar la escucha activa, los sentidos, las percepciones. Cuando hablamos de percepciones es percibir a través de todos los sentidos, generando pensamientos y estados mentales, físicos y emocionales positivos en nuestros alumnos y aprendices, a través de estímulos externos e internos. Obviamente los externos tenemos que saber, como neurolíder educativo, manejar las situaciones y ese entorno en el cual estamos, de manera que nos sirvan para garantizar una neuroeducación positiva en nuestros alumnos y en nuestros aprendices. Cuando hablo de estímulos internos, hago referencia a las emociones personales del neuroeducador y las emociones de nuestros aprendices y alumnos, motivándolos a través del humor, puede ser. Y lo motivo también para lograr sus metas, y tengo que tener en cuenta que cuando logra sus metas, recompensarlo. Recompensar.
que es fundamental tener en cuenta como neuroeducador o como neurolíder en el sistema, en el proceso de neuroeducación, que la construcción, la realidad es una mera construcción mental. Esa mera construcción mental se forma, se constituye teniendo en cuenta nuestro cerebro, el corazón, el sistema neuronal y el entorno. Todo eso, ¿cómo se logra esa construcción mental de la realidad? A través de acciones, pensamientos, experiencias, memorias y percepciones que van a quedar grabadas en el consciente y en el metaconsciente. Y aquí quiero comentarles un ejemplo que suele pasar, o que ha pasado, en un hecho natural. Cuando uno se quema con leche, dicen que al ver una vaca uno llora. ¿Qué es lo que pasa? Yo tuve una experiencia de aprendizaje de que al quemarme con leche me lastimé, tuve una mala experiencia. Y eso queda grabado en mi metaconsciente. Entonces, cuando vi la vaca, me aflora esa experiencia negativa de haberme quemado con la leche. ¿Cuál es nuestro rol como neuroeducador? Es tratar de que las experiencias negativas que tienen nuestros aprendices y nuestros alumnos la puedan resignificar. Y cuando hablo en resignificar, hago referencia a que hagan un ejercicio, puede ser una meditación o lo que a ustedes les parezca como educadores, pero donde pongan foco en que el aprendiz y el alumno pueda transformar esa experiencia negativa en aprendizajes que queden grabados en el metaconsciente y borrar esa experiencia negativa de que se quemó con leche, sino valorar y poner énfasis en todo lo que aprendió a partir de que se haya quemado con leche. Y ahí queda lo positivo dentro del metaconsciente. Entonces, para ir cerrando un poquito esta pequeña ponencia, en la neuroeducación tenemos que tener en claro que la realidad es una mera construcción mental. En esa mera construcción mental tenemos que tener en cuenta las acciones, los pensamientos, las experiencias, las memorias, las percepciones, para trabajar el aprendizaje emocional. Algo que posiblemente en nuestras currículas antiguas, en nuestros planes educativos en los cuales muchos fuimos formados, no se trabajaba el aprendizaje emocional, no se trabajaba el equilibrio emocional, no se trabajaba el efecto de las neuronas espejo, no se trabajaba la empatía emocional, la escucha activa, el pensar, el sentir. Y con esto, cuando digo no se trabajaba, puede que muchos docentes lo trabajaban, pero no era la gran mayoría, no era la gran mayoría. Y tenemos que generar un cambio. Y a través de estos congresos a los cuales nos invitan y participamos, creo que el objetivo es generar ese cambio en la calidad educativa de nuestros alumnos, de nuestros aprendices. Así que gracias totales y espero que esta pequeña introducción nos ayude a seguir participando de este hermoso congreso. Buenos días a todos, excelente día, maestro Claudio, una excelente ponencia que nos acabas de compartir. Bien, pues vamos a continuar con el programa de nuestro congreso.
No tenemos preguntas, profe, sin embargo, pues por tiempos podemos ya dar pauta para nuestra siguiente presentación. Como tal, pedimos disculpas a toda la audiencia por la situación que se nos presentó debido a un tema de salud que no pudo compartir el día de hoy el espacio la doctora que venía desde Italia. Así que bueno, pues vamos a continuar, no sin antes agradecer a todos los auspiciadores y a todas las organizaciones que nos están respaldando en este Congreso Mundial de la Neuroeducación a través de la Asociación Educativa Global, sede Perú. También los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, y podemos hacer una dinámica en el transcurso del día conforme veas una ponencia que sea de tu agrado, que te haya llamado la atención. Etiqueta a la asociación, súbelo a tu Instagram, súbelo a tu historia, para que más y más personas se puedan comunicar con nosotros y podamos seguir desarrollando este tipo de actividades y congresos. Así es que bueno, mientras viene nuestro siguiente ponente, te vamos a compartir un video más de la tradición y cultura del Perú y continuamos con nuestro congreso. Excelente día.